días. Bueno, el día de hoy, lunes de bienestar, está con nosotros la secretaria Ariadna Montiel, el secretario de Educación Mario Delgado, Iván Escalante de Profeco, con quienes tienen los precios, y Humanismo Mexicano. Vamos primero con Iván, luego con Ariadna, luego con Mario y luego ya platicamos. Adelante, Iván. Buenos días, compañeros. Buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Quiénes quieren los precios? Iniciamos. Estamos dándole seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, y durante el monitoreo que realizamos la semana pasada quisimos presentarles un comparativo. El 27 de febrero fue el día siguiente al que se firmó esta estrategia, y únicamente el 25.2% de las estaciones de servicio que le reportan información a la Secretaría de Energía vendía gasolina en menos de 24 pesos. Y el 14 de marzo, es decir, el viernes de la semana pasada, ya tenemos un 68.8% de las estaciones en varios estados de la República. Adelante. Aquí este mapa muestra cómo están en cumplimiento por cada uno de los estados. La siguiente semana vamos a presentar el cumplimiento por cada una de las marcas, que seguimos haciendo estos análisis y platicando con todos los empresarios para ir midiendo cómo van ajustando sus precios a menos de 24 pesos. 14 estados tienen un cumplimiento entre el 80 al 100% de las estaciones, aquí se puede ver en cuáles de ellos. 11 estados del 60 al 80% y menos del 60% todavía 6 estados. Durante el fin de semana estuvimos hablando con ellos, hay algunos temas que se siguen ajustando en términos de logística, transporte, distribución. Adelante, por favor. Y vamos a regresar a nuestro esquema de monitoreo por cada una de las regiones. La que encontramos con precio justo fue esta Neuma Energy en Chihuahua, 23 pesos con 14 centavos, pero lo que queremos destacar y seguir insistiendo es que miren los indicadores de ganancia de cada una de estas estaciones de servicio. Nosotros calculamos que el promedio es entre 1.20, 1.60, 1.80, depende de lo lejano que está la estación del lugar en donde compran el combustible. Eso es como un poco lo que puede incrementar el indicador de ganancia. Entonces, a todas esas estaciones que están por debajo de los 24 pesos, les vamos a poner una palomita. Continuamos. La más cara que encontramos en nuestro monitoreo es esta de Cadereyta de Jiménez en Nuevo León. Seguimos insistiendo en los precios de la gasolina en Nuevo León, 25,99, y vean los indicadores de ganancia, 4.24, 3.61, 3.47, y son estas marcas esencialmente las dos más caras, Petro-7 y Oxogas. También estuvimos en comunicación con ellos durante la semana y ellos lo que nos dicen es que siguen haciendo algunos ajustes en sus modelos para disminuir el precio y cumplir con el acuerdo. Recordarles a todas y a todos que está el número del consumidor, 5688-722 con 3 5 antes, y nuestras redes sociales para que nos denuncien. La semana pasada nos funcionó mucho que nos subieran las fotografías, nos las etiquetaran y nosotros estuvimos distribuyéndolas entre los propios empresas gasolineras y fuimos viendo y fuimos testigos de cómo fueron ajustando sus precios. A todas ellas les vamos a poner un tache. Adelante. Seguimiento a nuestra canasta básica, la más barata, 728 pesos con 90 centavos en Chedraui, Campeche, palomita, y Smart Lincoln en Monterrey, Nuevo León, la más cara, 991 pesos con 98, tache. Recordar que la meta es que cueste menos de 910 pesos nuestra canasta básica de 24 productos. Adelante.
3 ciudades, Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, la más barata, 852,50 en Soriana Hiper Tacubaya Palomita, y la más cara en Walmart Lomas, 910,80, se pasa 80 centavos, pero por eso le vamos a poner un tache. San Luis Potosí, Mega Soriana Tangamanga, 793,90, la más barata Palomita, y la más cara Fresco La Comer San Luis, 828,80, también Palomita, por estar por debajo de los 910. Hermosillo Sonora, Soriana Hiper Vado del Río, 813,70, Palomita, y la más cara Ley Boulevard Quino, 908,10, también Palomita. Seguimos. Estamos haciendo un seguimiento porque también en redes empezaron a comentarnos que la papa estaba incrementando el precio. Hicimos nuestro monitoreo y lo que nos dimos cuenta es que depende del lugar en donde se va a hacer, donde se está vendiendo la papa, se incrementa mucho la diferencia del precio. Entonces, mientras que en mercados locales y centrales de abasto el precio está entre 13 y 17 pesos kilo, en los supermercados los podemos encontrar estar en 43.90, casi 44 pesos. Por eso se incrementa mucho el promedio del precio. Entonces, la recomendación que le hacemos, a estas, por dar precios justos, les ponemos una palomita. Y a los establecimientos o las tiendas de autoservicio les vamos a poner un tache. Entonces, la recomendación aquí a las personas consumidoras es que adquieran sus productos en mercados locales y en centrales de abasto, en donde siempre va a ser mucho más barato. Adelante. El pasado 15 de marzo fue el Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras. Recomendamos la lectura de un artículo en la revista del Consumidor y también queremos comentarles que ya mejoramos nuestro motor de búsqueda de la plataforma Quién es Quién en los precios. Es un sistema muchísimo más amigable, ya se puede desplegar muy bien en los teléfonos celulares de cualquier marca y en las tabletas electrónicas. Entonces, para que lo revisen, puedan navegar y así es mucho más fácil consultar las diferencias de los precios en el Quién es Quién en los precios. Adelante. Finalizamos con nuestros consejos Profeco de la semana. 1, fíjate en los precios antes de cargar gasolina regular, pues la mayoría de los proveedores ya la ofrecen en menos de 24 pesos. 2, el kilo de papa se vende entre 13 y 44 pesos, ahorra comprando en mercados locales y centrales de abasto. 3, conoce mejores prácticas para un consumo sostenible consultando la revista del Consumidor. 4, utiliza el nuevo motor de búsqueda del Quién es Quién en los precios y consulta el precio de más de 3,000 productos básicos. Nuestras redes sociales, nuestra página de internet. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Ariadna. Buenos días, Presidenta, buenos días a todos. Vamos a informar sobre los avances esta semana de los programas de bienestar. Adelante. Gracias. Ya son más de 7 millones de adultos mayores y personas con discapacidad que han sido visitados y visitadas por los servidores de la Nación para aplicar el cuestionario de salud y bienestar. Si ustedes se fijan por las calles, las casas ya tienen su etiqueta del censo, quiere decir que ya pasamos a visitar a esas familias. Adelante. Y continúa el pago de las pensiones de bienestar y del programa de madres trabajadoras, así como de Sembrando Vida. Al día de hoy ya tenemos 9.4 millones de pagos realizados que significan una inversión social de 58.556 millones de pesos. Adelante. El calendario, como ustedes saben, al día de hoy los bancos no abren sus sucursales, pero están los cajeros dispuestos. Mañana ya continúa el pago de la letra M, que es la letra que tiene más número de derechohabientes en todos los programas de bienestar. Y el miércoles reciben su depósito las y los sembradores del programa Sembrando Vida. Adelante.
Y el día de hoy también quisimos informarles cómo reponer la tarjeta del Banco del Bienestar cuando se extravía o cuando sufren algún robo o pérdida de esta tarjeta. Lo primero que hay que hacer, hay que avisar al banco, como cualquier banco que tiene este servicio, al teléfono 800-902-1000. Ese es el número donde hay que reportar la pérdida de la tarjeta en su caso. Posterior, acudir a un módulo de bienestar al más cercano de su domicilio y solicitar esta reposición a través del llenado de un formato simple. La tarjeta, este formato se lleva a nuestro sistema y se procesa la tarjeta. Se envía y se avisa por parte de la delegación cuando la tarjeta ya está en el estado, en su módulo, para ser entregada a los beneficiarios. Y también esto es muy importante que sepan que aunque no tengan la tarjeta pueden ir a la ventanilla con su credencial, su identificación oficial, para que puedan retirar en ventanilla sus recursos con el número de beneficiario que tienen en su recibo cuando se les entrega su tarjeta, de tal manera que no se interrumpe el pago de su pensión si en algún momento extravían la tarjeta. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias. Gracias, Presidenta. Con su permiso, buenos días a todos y a todas. Vamos a informar sobre los avances en materia de educación. Adelante. Dimos un brinco muy importante en la entrega de tarjetas esta semana. Ya llegamos a 1.2 millones de tarjetas. Se realizaron 5,000 asambleas, llevamos ya 15,000. Traemos un promedio de entrega de 100,000 tarjetas al día. Ya estamos al tope. Y vamos a terminar como está programado a fin de mes. Adelante, por favor. Las que se entregaron en febrero ya se hizo la dispersión el 12 de marzo pasado. Adelante, por favor. Y mucha gente nos preguntaba cuándo van a ir a mi escuela. Quiero informarme. Pusimos, adelante, por favor, decidimos poner un buscador en la página de la Coordinación de Becas para que la gente con la clave del centro de trabajo de la escuela pueda encontrar cuándo está calendarizada la asamblea en su escuela. Adelante, por favor, para que puedan estar informados cuándo es la asamblea en estas 2 semanas que nos quedan. Adelante, respecto de media superior, como ya hemos informado, se tiene un registro de 1.4 millones de estudiantes nuevos del ciclo que inició en agosto-septiembre. Arrancamos ya la entrega de tarjetas a fin de mes, el 28 de marzo. Adelante. Y el 5 de abril las becas de educación superior. Adelante. En la escuela es nuestra, seguimos con las asambleas. Un total ya de 30,473 asambleas de las 74,100 escuelas que van a participar en la escuela es nuestra, incluyendo las 6,200 de educación media superior. En promedio llevamos 41% de avance conforme a lo programado. Vamos en tiempo y forma. Adelante. ¿Cómo funciona la escuela es nuestra? Recordar. El servidor de la Nación, le agradecemos a la Secretaria del Bienestar que los servidores de la Nación están recorriendo las escuelas, primero para informar a la escuela que ha sido seleccionada como beneficiaria del programa. Una vez que se les notifica, se convoca a la Asamblea de Padres y Madres de Familia. En la asamblea, los padres y madres de familia analizan en qué quieren invertir a partir de las necesidades que tiene la escuela y la comunidad decide en la asamblea cuál va a ser el uso de los recursos. Y aquí siempre avisamos que nadie, ni el director, ni el servidor, nadie puede orientarlos sobre algún proveedor o sobre la decisión de una obra. La idea es que los padres de familia, las madres de familia decidan el destino de los recursos. Adelante. A partir de hoy, Presidenta, si está de acuerdo, vamos a empezar a informar sobre el avance de Vive Saludable, Vive Feliz.
la meta que tenemos de 11.8 millones de niños y niñas que sean revisados, 90,000 primarias públicas. Esta semana arrancamos el miércoles en todas las entidades, se visitaron 1,064 primarias y ya se tiene el registro de 196,701 estudiantes valorados por los especialistas. Nos faltan algunas brigadas por integrar, tenemos 659 de 738, aproximadamente 40 brigadas nos faltan. Adelante, estamos en Nayarit, bueno, hay algunas fotos del arranque en Nayarit, en Campeche, en Jalisco, Querétaro, Chihuahua, todas las entidades arrancaron. Adelante, en algunos nos hicieron el favor de acompañarnos los gobernadores, como en Yucatán, en Tlaxcala, en Veracruz, en Morelos, en Puebla, en Tabasco, aquí en la Ciudad de México, en Guerrero. Adelante, por favor. Y tenemos listos el material que se va a dar a los padres y madres de familia, que les va a llegar con el reporte de resultados, y también estamos listos ya para empezar a distribuir el manual para los encargados de las cooperativas, que a fin de mes, el 29 de marzo, entre en vigor la prohibición de promoción y venta de comida chatarra en las escuelas. Aquí me permito informarle, Presidenta, y a todas y todos ustedes que hemos estado en pláticas con empresas que venden estos productos de bajo contenido nutrimental y alto contenido calórico. Hemos hecho un acuerdo que no van a ampararse contra estas medidas, han decidido sumarse a la estrategia de vida saludable y ya no vender más comida chatarra en las escuelas. Esta es una buena noticia porque durante muchos años siempre había disputas legales, ellos querían seguir vendiendo, pero esta vez se suman a la estrategia de la presidenta. Empresas muy importantes, la semana pasada Coca-Cola hizo público el compromiso de no vender refrescos para pegarse a los lineamientos y sumarse a la estrategia de vida saludable. Adelante, este viernes y sábado tuvimos la primera jornada nacional por la paz y contra las adicciones en las secundarias y preparatorias del país. Hubo distintas actividades culturales, deportivas, artísticas. Abrimos las escuelas para que fueran la comunidad, los padres, madres de familia, y todo fue en torno a la prevención de adicciones. La Presidenta de la República nos acompañó en Chiapas, en Venustiano Carranza, donde presenció distintas actividades como teatro guiñol, hubo también torneo de ajedrez, clases de pintura, bailables, marimba, todo en torno a la temática de la prevención de las adicciones para hacer conciencia en la comunidad escolar, pero también en los padres y madres de familia. Y como parte de estas actividades, el próximo 30 de marzo, adelante, tenemos la carrera por la paz y contra las adicciones, será aquí en Reforma, son 5 kilómetros y 2 kilómetros, una caminata recreativa, y están convocadas todas las preparatorias y bachilleratos de la zona metropolitana del Valle de México, y la Presidenta nos ha dado la instrucción que junto con la CONADE lo hagamos a nivel nacional. Entonces, la próxima semana podremos informar que ciudades capitales se suman a esta carrera por la paz y contra las adicciones para que sea un evento nacional, convocando principalmente a estudiantes de preparatoria y de bachilleratos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, a ver, antes de las preguntas, quiero hacerles una lectura de algunas acciones que hemos decidido, o que he decidido emprender sobre el tema de las desapariciones en el país. Quiero dividirlo en 3 temas que vamos a tocar en distintos días en la ciudad. Lo primero tiene que ver con las desapariciones en México.
qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a atender a los familiares, qué medidas legales o nuevas reformas jurídicas tenemos que emprender para atender este delicado problema que nos duele a todas y a todos. Eso lo vamos a tocar el día de hoy. Mañana vamos a hablar de la campaña de oposición, de la oposición en contra de nuestro movimiento, que como buenos carroñeros bastante hipócritas se suben a estas o construyen estas campañas, compran bots, le meten mucho dinero a las redes sociales y construyen este ambiente según ellos, porque en realidad se queda nada más prácticamente en la red X, que es de un porcentaje de este tamaño, viven de eso, pero son campañas que tienen mucho dinero y vale la pena denunciarlas. Y ya el miércoles, que es el día del detector de mentiras, nos van a mostrar cómo se construye en esta campaña de narcopresidente, narcopresidenta o narcoexpresidente, narcopresidenta. Se está haciendo una investigación muy profunda de dónde vienen las cuentas, cuántas cuentas son falsas, cómo están pagadas, cuánto dinero están invirtiendo, qué tanto es campaña real, es decir, o personas reales que tienen cuentas, y qué tanto es armado. Entonces son tres temas. Primero, el tema de las desapariciones en nuestro país, que hay que atenderlo de una manera integral, y a los familiares. Y el día de hoy aquí también tocó el tema de Jalisco en particular. El segundo, el tema de esta campaña de la oposición, cómo se arma, cómo se construye, quién la promueve, todos los jilguerillos ahí que están en este proceso. Y el miércoles, la campaña en X, cuánto dinero han invertido, cómo lo invierten, de dónde viene. ¿Les parece? Bueno, entonces leo lo siguiente. Para el Gobierno de México, atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional. También lo es conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares. Toda mi vida lo he sostenido y lo hago como presidenta. Siempre estaré del lado de las víctimas y de la justicia. Por eso seguiremos en la tarea de buscar, localizar, identificar y atender a las familias de las personas desaparecidas. En el marco del humanismo mexicano, la atención a las víctimas de desaparición y otros delitos, así como su acceso a la justicia y el bienestar, requiere de nuestra máxima atención. Para lograrlo, estamos trabajando en coordinación con los 3 órdenes de gobierno, lo cual es fundamental para evitar la impunidad. Actuamos con sensibilidad y empatía con quienes buscan a sus hijos o sus seres queridos. Escuchamos la necesidad de los familiares de personas desaparecidas. Nuestro deber es apoyarlos a través de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y observar para que las fiscalías y el Poder Judicial hagan cada uno su tarea para encontrar a sus familiares y se sancione a los responsables. Cada autoridad estatal, municipal, federal, fiscalías, Poder Judicial debe asumir su responsabilidad. Es importante aclarar que antes, en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado. Ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. En cualquier caso, es un delito grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse. Y por ello, actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado. La construcción de la paz y la lucha contra la impunidad
es un eje de mi gobierno. Por ello he tomado la decisión de llevar a cabo las siguientes acciones inmediatas. 1. El día de hoy estoy firmando un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen la búsqueda con evidencias científicas. 2. El próximo jueves estaré enviando varias iniciativas de reforma al Congreso de la Unión. La primera, una reforma a la Ley General de Población para consolidar el Certificado Único de Registro de Población como la fuente única de identidad de las personas que permita cruzarla con todos los registros administrativos que existen en el país para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas. En esta labor participará la Secretaría de Gobernación por medio del Registro Nacional de Población y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La segunda iniciativa se trata de una reforma a la actual Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para crear la base única de información forense que se alimente con datos de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como de los servicios forenses estatal y federal. Crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que comunique y actualice la totalidad de registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país, incluido, cuando así se le llame, el registro electoral del Instituto Nacional Electoral, para cotejo de huellas dactilares, realizar consultas que identifiquen indicios de vida o incluso a personas fallecidas. Fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, que tendrá a su cargo la gestión de la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que contará con todas las técnicas, incluidas la identificación de ADN, con el apoyo de instituciones científicas y en colaboración con la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, la Comisión Nacional y las comisiones estatales de búsqueda, así como la Agencia de Transformación Digital. 3. Incorporar en la ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata de todas las corporaciones y entidades del país, así como abrir de inmediato carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización sin necesidad de esperar 72 horas, como todavía ocurre en algunos estados de la República. 4. Equiparar el delito de desaparición al de secuestro y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías estatales y la Fiscalía Federal. 5. Establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República como medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 6. Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida. En el caso de Teuchitlán, Jalisco, informamos que desde que el Gabinete de Seguridad tomó conocimiento, se solicitó la investigación de la Fiscalía General de la República para garantizar una investigación profunda con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuyos expertos se encuentran en el lugar. Estamos comprometidos en brindar certeza y verdad a las familias de las personas desaparecidas, esclarecer los hechos mediante la información que se obtenga de la evidencia científica y se persiga a los responsables. No habrá impunidad. Nunca ocultaremos nada,
La verdad debe prevalecer siempre. En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas nunca. Desde el gobierno no se tolerará la construcción de verdades a medias o falsedades. Siempre estaremos con la verdad y con la justicia. También se da puntual seguimiento a la línea de tiempo de quienes desde septiembre de 2024 tuvieron conocimiento de los hechos y responsabilidad jurídica del resguardo del predio y lo que encontraron en el mismo, para deslindar responsabilidades y conocer la verdad frente a las víctimas y al pueblo de México. Instruí a servidores públicos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda a atender a los familiares de las víctimas y personas desaparecidas, en este y en otros casos. También giré instrucciones al Gabinete de Seguridad para coadyuvar en todas las investigaciones. Estamos pendientes de que el próximo miércoles la Fiscalía General de la República informe al pueblo de México de los avances en las investigaciones y las pruebas que tiene sobre este caso. Nuestro sentir está con las familias de las personas desaparecidas. Sabemos de su necesidad y anhelo de reencontrarse con sus seres amados. Nunca vamos a confrontar a una madre cuyo hijo, hija, hermano o un familiar desapareció. El eje de nuestro gobierno está centrado en el respeto a los derechos humanos, la construcción de la paz y la atención a las víctimas y siempre la verdad y la justicia. El eje de nuestro gobierno está centrado en el respeto a los derechos humanos. Convocaremos al Consejo Nacional de Seguridad Pública para construir los protocolos junto con todos los gobernadores necesarios para atender este delito, la atención a las víctimas y el fortalecimiento de las comisiones de búsqueda, así como el fortalecimiento de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Esto con respecto al tema del delito de desaparición y a los familiares que tienen lamentablemente un familiar desaparecido. Ahora sí, adelante. Aquí adelante. Buenos días, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Es bueno saber que van a hacer este ejercicio sobre la manipulación del debate en redes sociales, pero también hay manipulación en la vida real. Corroborando con compañeros de la fuente presidencial, si uno analiza los videos del ataque a Palacio Nacional, y valdría la pena hacer la distinción, una cosa es la manifestación legítima desde el dolor auténtico de los familiares que no encuentran a las víctimas, pero luego se encuentran, por decirlo suave, estos grupos subversivos que se montan en estrategias de golpeteo. Si uno analiza los videos del ataque a Palacio Nacional, se dará cuenta que hay muchas personas que coincidentemente se encuentran involucradas también en el ataque al Senado de la República. Hay, por ejemplo, una figura femenina que en el Senado ostentaba un pico para abrir el cerrojo del Senado. Esa misma persona aparece en los videos del ataque a Palacio Nacional. Y coincidentemente también estos grupos hasta atrás, involucrados, siendo ordenados por personajes que sí formaron parte de un narcogobierno como Javier Lozano, e incluso personal del equipo, del ex equipo de la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, entre ellos su gente de comunicación social. Preguntarle, más allá del análisis que van a hacer en el terreno digital, qué decirle a los mexicanos para que estén al tanto de aquellos que se suben a estas protestas legítimas montadas en las causas de la derecha para terminar haciendo un efecto de golpeteo mediático a su gobierno. Por eso decidí separar los temas, que un tema es la atención a los familiares, en el mismo tema estamos hablando pues del delito de desaparición y cómo atenderlo, cómo prevenir, atender a los familiares y al mismo tiempo sancionar a los responsables y encontrar a los familiares
desaparecidos o a las personas desaparecidas. Uno es este tema y hay que reforzarlo y hay que trabajar conjuntamente, gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías, que es muy importante, y el Poder Judicial, porque también hay casos en donde hay detenciones y son liberados porque supuestamente no tienen todas las pruebas. Entonces, este es un tema. Se ha atendido, pero necesitamos atenderlo más. Y para ello incluso necesitamos lo que menciono, necesitamos modificar las leyes para que haya un solo registro, porque en muchos de los registros ni siquiera hay los suficientes datos de las personas desaparecidas que están registradas en la Comisión Nacional de Búsqueda. Tenemos que garantizar que todas las personas que alguien denunció tienen una carpeta de investigación en alguna fiscalía. Y tenemos que garantizar también prevenir el delito, que en el momento que un familiar denuncia una desaparición, nadie diga nos vamos a esperar 72 horas para empezar a buscarlo, porque esas 72 horas pueden ser claves. Entonces, que de inmediato cuando se denuncie se despliegue toda la fuerza de los gobiernos para poder localizar a la persona. Todo esto está contenido en esto que estoy planteando y la atención a los familiares de las víctimas. Este es un tema. El segundo tema, pues es toda esta campaña que tiene que ver también con lo que ocurrió en la puerta de Palacio Nacional el sábado, como bien lo comentas. Por eso lo vamos a tocar mañana, para que no se confundan los dos temas, porque si no después dicen que no hay sensibilidad y que estamos hablando de la campaña. No, una cosa es la atención al delito de desaparición y la otra es esto. Y en efecto, ahí vamos a encontrar cómo particularmente las personas que querían golpear la puerta de Palacio ni siquiera venían directamente en la marcha, es un grupo distinto. ¿Quiénes son y todo? Pues ya corresponde hacer las revisiones. Esa es una parte. La otra parte, pues es todos estos grupos de la oposición, calderonistas, muchos de ellos, que fueron parte del gabinete de Calderón, que de manera hipócrita ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad pues son parte de una campaña en contra del gobierno. Entonces es otra cosa, hay que tocarlo en su justo término y también decir quiénes son, cómo lo están haciendo y cuáles son sus razones. Y también muchas otras cosas que también no son ni siquiera directamente de México, porque muchas de las campañas que vienen en la red social ni siquiera son desde nuestro país, sino que vienen de fuera, que también tiene que ver con el análisis de las redes sociales. Entonces, ¿qué decimos al pueblo de México? El pueblo de México está muy consciente de que son temas distintos y tampoco le hace caso a esta forma tan oportunista, hipócrita, carroñera, diría yo, de montarse en una campaña en contra del gobierno por un caso que ni siquiera conocen. Y la otra parte es la verdad sobre el caso de Jalisco, que es muy importante lo que va a decir el fiscal general el miércoles, que ya no va a venir aquí a la mañanera, va a dar su propia conferencia también para que no… Pues, la fiscalía es autónoma y tiene que dar su propio… Viene aquí en el gabinete de seguridad porque se ha incorporado en la coordinación, pero la fiscalía va a dar su propia conferencia para informar pues lo que he encontrado en este caso, tanto la verdad, cuáles son las evidencias científicas, como también el deslinde de responsabilidades. El día de mañana invité al gabinete al gobernador de Jalisco, al gabinete de seguridad. ¿Están en la conferencia? No, viene solamente al gabinete de seguridad, porque también hay que quitarle la política a todo esto, a la politiquería, que todo es política, pero la politiquería en este caso. Deslindar responsabilidades, quiénes son los responsables, pero también la ciudadanía exige que colaboremos juntos en estos temas. Entonces ya
dependiendo de la Fiscalía Estatal, si asume sus responsabilidades, pero a nosotros nos corresponde también la coordinación con el gobernador. Entonces lo invité el día de mañana para que esté presente, que ha estado en mucha comunicación con el gabinete, pero que esté presente también para coordinar las investigaciones de su Fiscalía Estatal con la Fiscalía General de la República, si es que así lo desea. Entonces, la verdad sobre el caso y lo que está pasando también en general, o lo que pasó en Jalisco y lo que está pasando. El tema de la desaparición y cómo lo vamos a atender. La campaña sucia, negra, hipócrita de muchos que no están de acuerdo con nosotros y las redes sociales. Entonces vamos tomando cada tema por separado, porque nosotros también, junto con los gobiernos estatales, porque cada uno tiene que asumir su responsabilidad, las fiscalías estatales, necesitamos atender el tema de las desapariciones. ¿Cuántas desapariciones hay? ¿Cuántas vienen de denuncias de fiscalías? ¿Cuántas vienen de denuncias que no son de fiscalías y que ni siquiera hay los datos completos? ¿En qué año se dieron? ¿Cómo hacer las investigaciones? ¿Cómo fortalecer la prevención? Entonces, todo esto pues también es fundamental fortalecerlo en una responsabilidad compartida. Gracias, Presidenta. Retomando y aprovechando sus palabras, aprovechando que dijo esto de que también viene de afuera. Los reporteros MX sostenemos que de repente existen editoriales internacionales que son más como manzanas envenenadas. Recientemente, el New York Times, y es importante darle contexto a la nota que se escribe, en donde presuntamente alude el Times que su teléfono fue hackeado. Bueno, este texto lo escribe Natalie Kitroff, que fue la misma reportera que fue a Culiacán a denunciar la existencia de laboratorios de fentanilo caseros, y ella misma reconoce luego en un podcast del propio Times que cuando regresó pues ya no había encontrado nada. Entonces, editoriales como esta, desde medios hegemónicos extranjeros, ¿cómo caen en la presidencia de la República? ¿Cuál es su percepción y sobre todo su postura sobre este presunto hackeo a su teléfono? Son dos temas, ¿no? Sí, dos temas. Uno, no sé de dónde saca la información de la llamada con el presidente Trump, no sé quién se la dio. Ahí hay algunos temas que son ciertos, que en general que los he contado aquí en la mañanera, que no tienen nada que esconder, y otros temas que no sé de dónde los sacó, porque no son reales. Esta idea de que ahora quiere poner a la presidenta como la verdad no hay que subirse a eso, porque no sé cuál sea la intención del escrito en el New York Times. Sobre el hackeo, sí hackearon mi teléfono. No sé también quién se lo contó, ¿verdad? Hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico. Apple le llamó de inmediato a la Agencia de Transformación Digital. La Agencia de Transformación Digital de pronto, adecuadamente, la verdad, se dieron cuenta del hackeo. La Agencia de Transformación Digital tomó cartas en el asunto y pues muy rápido lo revisó. Ahora, ¿qué teléfono era? ¿Se acuerdan que en la campaña salió un teléfono mío? Que sí era mi teléfono, que todavía lo guardo por ahí. O sea, era un teléfono que conocía a todo mundo. Lo guardo porque, les voy a decir por qué lo guardo. Es como un cariño ese número de teléfono. Porque ese número de teléfono me lo regaló Laida Sansores en el movimiento de las Adelitas en 2008. Porque yo usaba un teléfono que compraba crédito, yo trabajaba en la UNAM entonces, y compraba crédito y se me acababa el crédito. Bueno, era, ya saben, como recarga. Se me acababa el crédito y luego no me podían llamar por teléfono. Entonces Laida me dijo, era senadora entonces, te voy a regalar este teléfono y yo te lo voy a pagar para que no tengas ese problema. Después ya lo hice mío, ya no lo pagaba Laida, como a los 3 años ya lo puse a mi nombre. Y fui jefa delegacional en Tlalpan.
Entonces muchos vecinos de Tlalpan tienen ese teléfono y todavía me hacen gestiones, que si falta agua, que si la luz, que si no sé qué. Entonces, pues tengo comunicación con los vecinos de Tlalpan, entonces lo mantuve como jefa de gobierno. Entonces el teléfono lo tiene muchísima gente que se quiere comunicar conmigo. Pero es un teléfono que ya no uso, digamos, para mi comunicación más personal, pues porque lo tienen todo mundo, tanto que salió en el periódico qué número de teléfono era, ¿no? También a Mario le hackearon en aquel entonces su teléfono, era presidente de Morena. Él sí cambió todo su teléfono y yo quise mantener ese teléfono para la comunicación con la gente. Ese fue el teléfono que hackearon. Entonces lo conocía muchísimas personas. ¿Quién lo hackeó? No sabemos. No tiene información, Presidencia de la República, el origen ni siquiera geográfico del Están hackeo. Investigando, es difícil conocerlo, pero les pongo lo que fue ese teléfono. Y la cuenta de correo electrónico que hackearon también es una cuenta de correo que tengo, pues creo que fue la primera cuenta de correo electrónico que abrí de Yahoo. Entonces también es una cuenta muy, muy antigua que tiene muchísimas personas. Y aparte pues tengo la cuenta del gobierno que esa tiene pues todas las condiciones de ciberseguridad del gobierno y demás. Entonces así fue en efecto. No sé cómo conoció esta reportera del hackeo, pero pues les platico que así fue. ¿Tomará medidas para prevenir un escenario de este estilo otra vez? Pues las tiene el gobierno en las cuentas oficiales, en mi teléfono personal, pues ya tengo otro teléfono, por obvias razones no lo voy a dar aquí. Y ese teléfono pues sigue recibiendo algunas solicitudes de gestión que de vez en cuando recibo y contesto. Para finalizar, Presidenta, Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz fue sentenciada a 89 años de prisión y el día de ayer confesó que sí utilizaba el nombre de su hermana, Xóchitl Gálvez Ruiz, para atraer sus víctimas de secuestro. ¿Tiene alguna postura al respecto? No quisiera opinar. Quien comete un delito pues tiene que rendir cuentas y ser sancionado. Hasta ahí. Buenos días, Presidenta, funcionarios, servidoras públicas. Buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo y el noticiero Luces Mañaneras. Presidenta, en 1992 hubo un gran golpe a la Revolución Mexicana, al pacto social que emergió de ese movimiento social precisamente con los campesinos. Me refiero a la reforma al artículo 27 de la Constitución que hizo posible la disolución de ejidos y la privatización de propiedad social de la tierra. En realidad los campesinos indígenas y mestizos resistieron a los cantos de las sirenas, a la venta de las tierras. Sin embargo, sí empezó a ocurrir posteriormente una estrategia implementada por funcionarios entonces del propio Registro Agrario Nacional para que regresaran los terratenientes a este país. En Diario Red tuvimos la oportunidad de publicar ya hace algunas semanas que hay 411 políticos, prácticamente de todos los partidos, porque muchos de ellos, incluso en un origen siendo priistas y panistas, al 11:45 también se pasaron ya algunos de ellos a Morena, sobre todo en el sureste mexicano. Y en ese sentido hay, Presidenta, personas que acaparan en una sola persona más de 1,000 hectáreas y hasta 4,500 hectáreas. Estamos hablando de terrenos que suman más que muchos ejidos, muchas comunidades. Usted precisamente como jefa de gobierno de la Ciudad de México sabe que el ejido más grande de lo que es la Ciudad de México en la parte rural es San Nicolás Totolapan con alrededor de 2,500 hectáreas. No es Topilejo con 10,000 Esa es la comunidad agraria más grande, es lo que iba a comentar. Pero ejido, de acuerdo. Así es, unas son comunidades agrarias, otros ejidos. Y en efecto son 8,000 hectáreas de San Miguel Topilejo y que decíamos pues prácticamente es el 50% de lo que una persona puede acumular. Para poderse haber hecho de estas tierras, solamente pudieron hacerlo violando la ley, porque hay muchos candados que implicarían pues que no pudieran hacerse de esta cantidad de terreno. Estos personajes, y le voy a poner el caso de Antonino Almazán Arteaga, exfuncionario del gobierno de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox, que este personaje
tiene tierras en 16 núcleos agrarios de 4 estados de la República. ¿Cómo pudo este personaje hacerse pasar como posesionario o avecindado o incluso ejidatario de tal cantidad de núcleos agrarios? Solamente, y lo dice una investigación del Registro Agrario Nacional, que demoró 5 años en hacerlo, mediante la falsificación de documentos, la alteración de los propios archivos agrarios y la compra de voluntades en asambleas ejidales. No es el único caso, le decía, son varias personas, 411 políticos y empresarios, y en Luces del Siglo publicamos hace algunos días al detalle el caso del sureste. Es donde está prácticamente lo más grotesco, lo más indignante, por la manera en que se fue acaparando de tierra de carácter social, y hay hoy muchos de estos ejidos despojados que pasan por el trazo del Tren Maya. Estos ejidos, estas tierras despojadas alcanzan valores entonces, debido a la especulación, por decenas de miles de millones, y eso lo establece la propia investigación del Registro Agrario Nacional. Preguntarle, Presidenta, ¿qué se puede hacer pues para generar justicia para los propios ejidos y para estos personajes que hoy son los nuevos terratenientes en este país? Pues qué bueno que lo denuncias. Vamos a decirle a Edna Vega, la secretaria de SEDATU, que lo revise y lo presentamos aquí, el resultado de la investigación. Presidenta, ¿y no considera usted en algún momento, así como ha venido recuperando el espíritu de la Constitución en distintos temas, también reformar el artículo 27 constitucional, pues para evitar esta disolución tan fácil de los propios ejidos y de la propiedad social? Sí, hay que revisarlo, no es tan sencillo. Lo que sí es el acaparamiento. Entonces vamos a hacer una revisión general y con gusto lo presentamos aquí y vemos si hay delitos, pues que se presenten las denuncias. Presidenta, y en otro tema, durante el periodo neoliberal, prácticamente la política exterior de este país se redujo a mantener, entre comillas, buenas relaciones con Estados Unidos, pero que eso se tradujo muchas veces en subordinar la agenda de México a los intereses de Estados Unidos. Hay varios casos, pero probablemente los más indignantes ocurrieron durante los sexenios panistas, tanto de Vicente Fox como Felipe Calderón, porque habría que recordar cómo incluso en el sexenio de Vicente Fox hasta se le pidió a un jefe de Estado que comiera y se fuera por instrucciones del entonces presidente de Estados Unidos. Y la abyección probablemente mayor fue durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando dejó ingresar a agentes de 11 instancias estadounidenses, no solamente la CIA, la DEA, sino incluso el Servicio Secreto y otras de Estados Unidos, y generó programas o aceptó programas como Rápido y Furioso, que bueno, pues generaron además muchísima violencia en este país. Presidenta, en estas conversaciones intensas que se tienen con el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump y algunos de sus funcionarios han insistido que sobre la mesa está cualquier cosa para combatir a los cárteles de la droga en México. Y usted se ha referido que México no solamente está defendiendo un tratado de libre comercio, sino la soberanía y también la dignidad del propio país. En ese sentido, preguntarle si ha habido algo en las negociaciones, en las conversaciones con Donald Trump, que su gobierno haya dicho no estamos dispuestos a aceptar esta parte. Siempre hemos defendido la soberanía y lo tiene muy claro el gobierno de los Estados Unidos. En algunos casos de funcionarios del gobierno, pues su intención es mayor. Pero, por ejemplo, salió por ahí una nota de que en una reunión el secretario de la Defensa le había dicho al secretario de Marina si necesitaba ayuda para que el secretario de la Defensa de Estados Unidos les planteó que si necesitaban ayuda para que el ejército de los Estados Unidos pudiera intervenir. Pero pues tenemos un secretario de Defensa y un marino muy patriotas que le dijeron no, nos coordinamos, colaboramos, pero la soberanía de México es inviolable. Entonces puede haber algunos que tienen
a lo mejor alguna otra idea, vamos a ponerlo así, porque tampoco ha habido nada ofensivo. Y siempre hemos dicho que no, que en eso no, que colaboramos, coordinamos, compartimos información y hasta ahora ha funcionado muy bien. Presidenta, ¿no le han solicitado, por ejemplo, el regreso de los agentes de las organizaciones, de estas agencias más bien de seguridad de Estados Unidos? Hay permisos para agentes. La Ley de Seguridad Nacional, y ahora creo que ya fue aprobada por todos los congresos la iniciativa que envíe de reforma constitucional de la soberanía, de fortalecimiento de nuestra soberanía. Establece muy claramente que cualquier agente, se les llama, o persona que pertenece a algunas agencias de investigación del gobierno de los Estados Unidos, tiene que tener un permiso de relaciones exteriores. Desde que estaba el presidente López Obrador se hizo una mesa de trabajo del Gabinete de Seguridad y de Relaciones Exteriores para que ahí se autorizara más que una persona en relaciones exteriores. Es el propio gabinete quien determina cómo se dan esos permisos para su actuación en el país, y de acuerdo con la ley mexicana pues tienen que cumplir una serie de requisitos e informes que tienen que estar dando. Entonces en ese marco pues se autoriza. Antes era distinto, ¿verdad? Como bien dice, sobre todo en el periodo de Calderón. No sé si recuerdan, fue público cuando pues realmente asesinaron, porque no hay otra palabra, a un narcotraficante en Cuernavaca, Morelos, que la Marina dijo que había sido una acción de ellos y luego salió la DEA diciendo que no, que había sido una acción de la DEA. Eso es lo que salió en los medios, no estoy diciendo nada. Y que dejaron el cuerpo incluso. Sí, no estoy diciendo nada que no se conozca públicamente. Entonces, ahora lo que hay pues es coordinación, sencillamente, tiene que haber coordinación. Somos países iguales, no hay uno sobre otro, y nos coordinamos para la seguridad en ambos lados de la frontera. Muchas gracias. Gracias. Por cierto, hoy quedamos de ver lo del maíz, ¿lo tienen? Para ahorita no, pero antes de que veamos Humanismo Mexicano para ponerlo. Y si tienen la firma por ahí, de una vez lo firmamos. Ajá. Presidenta, buenos días. Juan Bautista de Voces del Periodista. Como dice el refrán, una de cal por otras de arena. Presidenta, usted hoy es muy vista en todo el mundo por las acciones que está realizando, incluso la ponen ya como, al menos en lo que va del gobierno, va liderando las transmisiones en vivo en las plataformas. Ah, sí. Ahí está el segundo lugar, por cierto. Bueno, eso es muy importante. ¿Cuál es la valoración que hace de esta encuesta a nivel mundial también? Es muy importante. No, es nacional. Es la streamer número uno. Bueno, la streamer número uno, claro. Sí, en México. Pero no todos tienen la cantidad de visitas que tiene usted. Sí. A ver. Pues la verdad, agradecer a quienes nos ven, nos escuchan en la Mañanera del Pueblo. Es un ejercicio que inicia con el presidente López Obrador y que le damos continuidad, cada quien a su estilo, obviamente. Pero es muy importante porque los medios de comunicación son medios, tanto los medios tradicionales, vamos a ponerle así, como los medios alternativos y muchos de ustedes que se dedican a informar al pueblo. Y aquí pues tenemos las dos cosas, ¿no? O las tres: medios alternativos, medios tradicionales y la comunicación directa, que nos oyen en vivo y a todo color, así decían en mis tiempos, en vivo y a todo color. Ahí está los más vistos streamers en México. Presidente, yo le quisiera hacer una pregunta muy particular sobre esto, porque el estilo es muy distinto, incluso la prestancia,
la pedagogía en la que usted presenta la información, hoy incluso lo que está diciendo es el tema tan importante de que va a ser por 3 partes para que no haya confusión y todo el mundo tenga la claridad. ¿Cree usted que la parte académica, estar frente al salón de clases, no tanto en los mítines, haya influido? Clases demasiados años de mi vida como para que se olvide. Y hoy toda esta parte de la metodología tenga también ese impacto porque va creciendo y bueno, va empezando el gobierno, me imagino que se va a ir fortaleciendo también su discurso y su método de exposición. Pues es diferente, cada uno tenemos una forma distinta de informar. Ustedes también en sus canales pues tienen formas distintas de informar. En el caso, siempre lo dije, el presidente López Obrador tenía, vamos a decir, tiene, porque ya vienen sus libros pronto, una forma de informar muy importante porque él pues construyó esta revolución de las conciencias en nuestro país. Fue pues el gran dirigente de nuestro movimiento y un gran presidente. Y él tenía pues su forma de comunicar. Él nació en Tepetitán, Macospana, Tabasco. Su servidora, yo nací en la Ciudad de México. Viví de niña en el Estado de México, en realidad. Nací aquí, pero viví hasta los 12 años en el Estado de México, en Naucalpan, Hacienda de Chegaray, era la colonia. Son estas colonias de clase media que se hicieron durante un periodo. Creo que las torres de satélite son de finales de los 50, ¿no? Entonces todo lo que estaba alrededor de las torres de satélite, pues crecieron muchas colonias con casitas. Ahí adquirieron una casa a crédito mis papás, y mi mamá y mi papá, y vivimos hasta los 12 años y luego ya vivimos en Coyoacán después. Bueno, yo nací en la zona en la Ciudad de México. Él estudió ciencia política, yo estudié física. Pues ya de ahí, evidentemente, pues hay una historia distinta y después compartimos ideas, compartimos proyecto de nación, pero pues cada uno tiene una historia distinta y una forma de comunicar distinta también. Gracias, Presidenta. En el tema sensible, delicado, que nos lastima a toda la población, el tema de la desaparición, como lo he expuesto, va a estar en 3 partes. Yo no sé si me toque preguntar pues, mañana o pasado y de una vez la realizo. Usted dice, ¿para cuándo? ¿Cuándo se le va a dar respuesta? Pero creo que una parte importante en esta situación tan sensible, el público quiere conocer por qué no se actuó a tiempo, quién estuvo ahí, quiénes eran los actores políticos, sociales, y no de repente armar todo un escenario como si el país estuviera desgajando. Y entonces todo análisis pues tiene su análisis de coyuntura, sus actores principales, y en Voces del Periodista estamos revisando quién gobernó Teucitlán en estos últimos 6 años y quién fue el gobernador también. Entonces esa es una pregunta propia mía. Yo veo muy campante al exgobernador Enrique Alfaro allá en España, estudiando en una escuela para entrenadores, porque ahora quiere ser directivo del club de los Chivas, que yo no creo que la afición merezca un director técnico así. Habría que revisarlo, pero sería de avanzar la investigación, ya lo dirá a lo mejor el fiscal. ¿Se podría requerir de su presencia para mandarlo declarar aquí en México? Pues tiene que ver con las fiscalías. La Fiscalía General de la República tomó una decisión antes de la decisión de atraer el caso completamente, que es hacer una investigación. Eso es factible, la ley lo permite. El fiscal va a informar. En septiembre hubo un episodio ahí en donde la Guardia Nacional detuvo unas personas
Quien resguarda el predio y hace la investigación es la Fiscalía Estatal. Entonces, la Fiscalía General de la República está revisando qué pasó desde ese momento del resguardo de ese predio, qué investigaciones se hicieron, hasta dónde llegó esa investigación, por qué el predio no siguió resguardado. Pues todo eso lo está haciendo la Fiscalía General de la República y hay que esperar su investigación. También qué encontraron en el predio, que también es muy importante. La verdad sobre, porque se ha dicho muchas cosas y tiene que haber evidencia científica, no es solamente lo que se diga. ¿Qué se encontró en el predio? Y también, ahí sí, quiénes eran los presidentes municipales, entonces, ahora, y si hay alguna responsabilidad de las autoridades. Esto hay que separarlo de un tema político o politiquero, de estar acusando antes de tener la información. Entonces, si algo tiene que ver en su momento el gobernador Alfaro, pues tendrá que presentarse. Si no tiene que ver, pues no tendrá que presentarse. Pero eso lo tiene que determinar la Fiscalía. Claro. En nuestro caso no vamos a cubrir a nadie, pero al gobierno le corresponde una parte, a las fiscalías otras, que tampoco va a cubrir a nadie, ni lo ha hecho el fiscal, y las fiscalías estatales. Pues eso tiene que haber deslinde de responsabilidades. Entonces eso fue lo que le pedimos también al fiscal, que hiciera todo este proceso y también que informara qué fue lo que se encontró en el predio y también cuál es la condición alrededor de este lugar, no solamente este sitio, sino otros sitios cercanos en donde actúa la delincuencia organizada. Entonces vamos a seguir dando información y el Gabinete de Seguridad va a seguir dando información, pero al mismo tiempo tenemos que atender pues el problema de los desaparecidos, tanto a las familias como a la verdad en cada caso, hasta donde se pueda encontrar y seguir encontrando y que nunca se cierre ninguna carpeta y que se siga investigando de la desaparición vinculada principalmente con los grupos delincuenciales y la prevención también. Sí. ¿Cómo hacemos para que, imagínense ustedes una persona, todavía en algunos códigos está así, por ejemplo en la Ciudad de México nosotros lo cambiamos de inmediato cuando llegamos a la ciudad, para que si una persona se reporta desaparecida de inmediato se despliegue todas las fuerzas policiales, de la Fiscalía, incluso otras instituciones, por ejemplo, en todo el territorio está la Secretaría de Bienestar. Si se dice, bueno, hay una persona que no está localizada, pues entre todas las instituciones se busca en las primeras horas. Antes se decía pues hasta las 72 horas porque a lo mejor va a regresar, no, pero esas 72 horas son clave. Y es muy importante también que las personas denuncien en las fiscalías. Entonces todo eso los vamos a modificar en la ley y atender a los familiares y atender también pues el propio delito. Sí. Por último, en voces del periodista que dirige la maestra Celeste Sánchez Miera y Mauricio Lum, tanto en la revista digital, revista impresa y en la radio, estamos realizando un esfuerzo por abrir constantemente el tema de la cultura, independientemente de las conferencias aquí que son muy puntuales y muy interesantes, sobre todo hacia el fin de semana que presentan aquí en la mañanera. La semana pasada, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se inauguró después de muchos años, digo muchos años, quizás 5, la Biblioteca Los Tres Enríquez. Esta universidad que en su momento, ahí se le dio también el reconocimiento que usted apoyó, y esta biblioteca consta de 3 grandes poetas: Enrique González Martínez, que es el gran poeta del Tuerzo del Coyo al Cisne; Enrique González Rojo, que es su hijo, que es el de los contemporáneos; y el nieto, que murió hace
cerca de 3 años, Enrique González Rojo Artur, que es un hombre quizá el último filósofo y escritor de la izquierda. En vida todavía Enrique González Rojo Artur donó los libros del abuelo que trae. El abuelo fue embajador en Chile, en Argentina y en España y Portugal todavía en 1932 y fue el primer candidato a Premio Nobel de Literatura. Entonces toda esa biblioteca se donó y ya se instaló y se inauguró la semana pasada. Entonces es una biblioteca bellísima, un gran acervo, un gran acierto. Hoy que además la lectura en México está bajando, todavía el año pasado se leían 3.9 libros y ahora se leen 3.4, algo está sucediendo ahí, había que revisarlo, pero es un reconocimiento a la protección del patrimonio, sobre todo de estos 3 poetas, y que ya está abierto al público. Entonces creo que estas joyas que están por ahí a veces como muy ocultas, tienen que visualizarse para que México, la comunidad intelectual, tenga ese acervo, y ese acervo, lo tenemos que también decir así, tienen desde los clásicos, desde los griegos y los franceses y los poetas ingleses, hasta la última vanguardia de la izquierda en México. Quizá es la biblioteca más especializada en este sentido, también de la parte política, por parte de… ¿Dónde está la biblioteca? En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el plantel San Lorenzo. Ahí estuvo incluso Paco Ignacio Taibo y lo entrevisté, entonces él decía, qué bueno que así como se ve de modesta y de fortaleza esta institución, hoy le haya dado cobijo y tenga ese cobijo de los 3 grandes poetas, una biblioteca única, en realidad, porque están las otras donaciones en la Biblioteca México, la de José Luis Martínez, que es como de 65,000 ejemplares, la de Castro Leal con otros 45,000, la de Monsiváis, que tendrá como 25,000, y la última de de José Agustín, que él dona 4,500 ejemplares. Fuera de estos que son donaciones, esta la tiene una universidad autónoma y que está ya abierta al público. Entonces, un reconocimiento, y me pidieron que si tendría oportunidad, pues le mandaran un saludo. Además del saludo, a ver si hacemos uno del humanismo mexicano sobre la biblioteca. De la universidad y la biblioteca Los Tres Enríquez. Así es. Gracias, presidenta. Gracias. Buen día. Acá. Gracias. Buenos días, presidenta. Julia Bonilla, del periódico La Razón. La primera pregunta, regresando al tema de Teuchitlán, nada más preguntar si también se investigará a los elementos o algún mando de la Guardia Nacional, en el entendido de que también bajo esta corporación estaba el resguardo del predio cuando se abrió, cuando se atendió el caso en septiembre. Primero, sola aclaración. La información la va a dar el fiscal de hasta dónde llegó la participación de la Guardia y después quién resguardó el predio. Nosotros no vamos a… Si es necesario investigar, se investiga, pero primero pues hay que saber exactamente qué pasó y cuál fue la actuación de la Guardia. Ok, y respecto al mismo tema, también ya se pronunció al respecto, ha habido comentarios de parte de miembros del movimiento de la 4T, como el senador Noroña, que generaron pues también indignación por ejemplo, cuando en una transmisión dijo que quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas, pues haciendo aseveraciones que generaron pues inconformidad entre principalmente pues los familiares de personas desaparecidas. Si tiene algún comentario respecto a este tipo de pronunciamientos. Por eso digo que hay que conocer la verdad. Entonces vamos a esperar el miércoles que dice el fiscal. Gerardo, pues le tengo muchísimo respeto, es compañero de hace mucho, lo conozco desde hace mucho tiempo y también tiene derecho a expresar sus opiniones. Vamos a ver qué dice la fiscalía el miércoles. Okay. Cambiando de tema a materia con Estados Unidos, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos anunció ya la ampliación o la continuación de estas labores para ampliar el muro fronterizo. Saber si han tenido alguna conversación con el Gobierno de México al respecto y si no, pues cuál es la postura respecto a esta construcción. Sí, pues saben que nosotros no estamos de acuerdo con el muro, no creemos que eso soluciona el problema. Recuerdo la conversación que tuvo el presidente López Obrador con el presidente Trump en una ocasión que contó aquí en la mañanera, que le dijo, bueno, tú pones el muro, pero igual
cavan túneles. Entonces, la migración, la mejor manera de atender la migración es atendiendo las causas, invirtiendo socialmente y en términos de inversiones económicas en los lugares que expulsan gente o que hay gente que por necesidad tiene que migrar. Esa siempre va a ser nuestra opinión y siempre hemos dicho es mejor construir puentes que muros. Pero bueno, es una decisión del gobierno de los Estados Unidos. Y respecto al tema de los mexicanos que han sido deportados, a ver si tiene alguna actualización de cuántos han sido recibidos y también cómo va la situación en los centros de atención. También se tiene como la percepción de que no han sido tantos, entonces se puede actualizar. Sí, no han sido muchos. Total gobierno desde que entró el presidente Trump, 20 de enero, 24,413 personas, 19,846 mexicanos y 4,567 extranjeros. Vamos a hacer una valoración terminando este mes de cuántos centros de atención deben de quedarse, si dejamos todos o hacemos lugares más pequeños. Esto está muy por debajo de la expectativa que tenía el gobierno mexicano cuando pues arrancó el gobierno de Donald Trump. No hablemos de números, ¿no? Estos son los números que hasta ahora tenemos y pues vamos a ver si mantenemos en el tamaño los centros de atención o hacemos una reducción, porque estaban planteados incluso para gente que se quisiera quedar ahí unos días y después moverse a sus lugares de origen. Y la mayoría en algunos lugares prácticamente no han llegado personas, hermanos migrantes, y en otros prefieren no quedarse, sino de inmediato trasladarse a sus lugares. ¿Tienen reporte de si algún mexicano ha recurrido al CBP Home, esta nueva plataforma que lanzó la autoridad fronteriza estadounidense para autodeportarse? Pues vamos a preguntar a Cancillería, ¿no? Hasta ahora no tengo reportes. Ok. Y bueno, ahora pasando al tema de la reforma judicial, continúa la vigilancia por parte de algunas organizaciones civiles sobre las listas de las candidaturas y bueno, pues siguen apareciendo inconsistencias, además del abogado del Z40 que ya está dentro de la lista, han aparecido otras denuncias pues de familiares, etcétera, vinculados o que conocen a algunos de los candidatos sobre que algunos tienen pues pendientes legales en materia de acoso, de deuda de pensión alimenticia o otros que están relacionados con algunas presuntas desapariciones, todo esto bajo el supuesto de presuntos. Entonces, saber si esto pues… No he visto esta información que dices, no la he revisado. Sí, en estos momentos la realiza una organización que se llama Defensores y están pues con ayuda abrieron como canales para que la ciudadanía, si conoce alguno de los candidatos y tienen pendientes legales, pues los reporten. Entonces… pues hay que revisar porque formalmente se hizo una revisión previa, ¿no? En la selección que se hizo. Pues vamos a revisar. Pero pues van a ser personas que van a llegar finalmente a las boletas. Pues sí, pero no necesariamente va a votar la gente por ellos, ¿eh? Entonces ya no se va a proceder de alguna manera, desde el Poder Ejecutivo al menos, denuncias o revisiones. Pues es el INE quien tendría ahora que, ya está en manos del INE ahora. Entonces hay que ver la lista que se plantea y qué tanto pues qué tanto es cierto lo que ahí viene o no. Hay que revisarlo. Okay. Y su comentario sobre este tope de campaña que se está alistando en el INE a los candidatos de 1.4 millones de pesos para que pues lo eroguen en sus campañas en la difusión a partir del 30 de marzo. Es cuestión del INE. Ya, nosotros nada más a votar. Yo dije que hoy ya con este tema no. Mañana tendríamos salud. Y le vamos a pedir no sé si a Rosa Isela o a la comisión que nos ayudó a seleccionar mañana o el miércoles o jueves, a ver. Pero esta semana que se presenten las boletas para que se conozca por parte de la gente cómo vienen las boletas y cómo se ejercería el derecho a decidir.
Nada más antes, para que no se nos olvide, si tiene alguna actualización de cómo van los avances en materia arancelaria, pues para este plazo que vence el 2 de abril, si hay alguna actualización en materia de las inversiones o las labores que se están haciendo. Hoy tenemos reunión con Secretaría de Hacienda y Economía. Esta semana Marcelo vuelve a ir a Washington y vamos a estar informando. Gracias, presidente. Bueno, vamos con la última pregunta. A ver aquí. Oye, Paulina, quedamos que 2 personas iban a preguntar hoy, ¿no? Ah, ¿ya preguntaron? Ah, entonces fue antier. Bueno, de jueves a viernes. Bueno, si vienen mañana, les toca mañana, si les parece. Adelante. Buenos días, señora presidenta. 3 acá, sí. Buenos días a todos los presentes. Elideth Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, así como del canal de YouTube Animales con Derechos, Uniendo Causas, Conectando Derechos. Señora presidenta, por un tema que nos vincula los derechos de la infancia y los derechos de los animales, la reconocida activista española Marta Esteban Miñano nos puso en contacto con Emiliano y Carla, de 13 y 15 años respectivamente, quienes coincidieron como conferencistas en el 6º Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, un evento académico y social que se llevó a cabo en Cáceres, España, en noviembre pasado, en conmemoración del 35 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. El título de este congreso fue Educar para la Felicidad. El cerebro humano se nutre no solo con información, sino con la inculcación y el conocimiento de valores como el respeto, la bondad, la ternura, la amabilidad o la compasión. Durante el encuentro mencionado se escucharon importantes voces reforzando la certeza de que es fundamental para un cerebro sano educar para la felicidad. Resulta que Emiliano y Carla son oriundos del Estado de México y han decidido acompañarnos durante la Marcha por los Animales del 30 de marzo, denominada La Niñez, los Animales y un Ambiente Sano para Todos, que partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo en la Ciudad de México a las 11 horas. Ellos marcharán para exigir, cito, su derecho como niñas, niños y adolescentes a convivir, a atender, cuidar y proteger la vida y a los más vulnerables sin distinción de especie. Es una propuesta esperanzadora y revolucionaria que surge de las nuevas generaciones. Hacemos un respetuoso llamado a Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, para que pueda recibirnos a la brevedad posible y escucharnos como una aportación de nuestras infancias a este gobierno y que coadyuve al mandato de nuestra Carta Magna de incluir en los planes y programas educativos la protección y el cuidado de los animales. Emiliano y Carla me han solicitado le entregue a usted, señora presidenta, un escrito petitorio mismo al que le darán lectura al arribar al Zócalo capitalino en la mencionada Marcha por los Animales del 30 de marzo. Sin duda habrá que atesorar, fortalecer y transmitir sus peticiones, pues representan la empatía natural de gran parte de la niñez. ¿Tiene algún comentario o mensaje para estos adolescentes activistas? Pues qué bueno que están trabajando en esto. Y ahí Mario, que apoye. Y le dejo la petición a Paulina. Por favor, sí. Y otra pregunta, señora presidenta. Usted siempre ha dicho hay que hablar con la verdad. Y nos dimos a la tarea de investigar, procurando ser honestos en nuestro activismo, pero sobre todo no perder el rigor periodístico fundamental cuando informamos. En estos días se ha tomado la decisión, con la mejor de las voluntades, valentía y deseo de consenso, llevar a cabo los espectáculos taurinos libres de violencia en la Ciudad de México. Sin embargo, según un informe de la Asociación de Veterinarios Abatma, compuesta por más de 400 profesionales de la salud animal, este formato de toreo somete a los toros a un intenso sufrimiento físico, psíquico y emocional que comienza mucho antes de entrar al ruedo. Su transportación es uno de los factores que a mayor estrés provoca en los toros, habiéndose demostrado pérdidas de su peso hasta de 30 kilos en función de las distancias recorridas, encerrados en cajones donde la temperatura en su interior en el verano alcanza más de 50 grados centígrados.
Los toros en algún momento son confinados en chiqueros oscuros, lo que les provoca miedo y angustia por el aislamiento y la falta de referencias visuales. Con respecto a la protección de la cornamenta, el estudio veterinario señala que las manipulaciones de estas son un factor altamente dañino para los toros, ya que ellos utilizan sus cuernos para medir distancias y orientarse en su entorno. Una vez en el ruedo, estos animales, que no están hechos para el ejercicio aeróbico, son obligados a embestir una y otra vez hasta el agotamiento, lo que les provoca lesiones musculares severas debido a la acumulación de ácido láctico en los músculos. En numerosas ocasiones, y como se ha documentado, esto deriva en un proceso de acidosis metabólica, fallos orgánicos y en algunas ocasiones la muerte del toro, a pesar de no haber sido herido con ningún elemento punzante. ¿Qué dice parte del informe de Abadma sobre las corridas sin sangre? Cito: según estudios de laboratorio, a partir de la sangre de estos toros hay evidentes signos de deshidratación con hematocrito elevado y un aspecto espeso y oscuro, lo que indica un estado de sufrimiento prolongado. Otra cuestión que se plantea, como bien se conoce en el sector taurino, es que los toros aprenden rápidamente y no se pueden volver a torear. ¿Qué va a hacer entonces de todos esos toros que ya no pueden ser utilizados en la plaza? Cuesta mucho creer que vayan a ser protegidos todos ellos hasta su muerte natural. ¿Y qué ocurre con los caballos víctimas olvidadas de las corridas de toros? ¿Van a continuar siendo embestidos por los toros de más de 500 kilos padeciendo terror y graves lesiones? Estos espectáculos no podrán evitar accidentes. Todos hemos visto imágenes terribles cuando un toro de media tonelada embiste y aún con los cuernos protegidos causa un daño grave o hasta la muerte de una persona en presencia de niñas y niños. Si el objetivo es hacer cumplir el mandato de nuestra Carta Magna de prohibir el maltrato animal, reforma que impulsó el Movimiento Conciencia con el Ejecutivo Federal en este espacio de la mañanera, el camino no es la abolición del maltrato, el camino es la abolición del maltrato, no la regulación del mismo. El formato de toreo que se pretende solo perpetuará el dolor de los toros sin resolver el problema de fondo: crueldad, vejación, violencia, adoctrinamiento a nuestra niñez e injusticia en aras del entretenimiento humano a partir del uso y abuso innecesario de un ser vivo, sintiente y consciente. En conclusión, la ciencia ha demostrado que en este tipo de corridas sin sangre el sufrimiento y por lo tanto el maltrato, incluyendo caballos, no es menor y simplemente se oculta como en muchas otras tradiciones. Si alguien considera que es un gran paso, una jugada maestra para la abolición de la tauromaquia, probablemente esté en lo correcto, porque ahora contamos con el aval de nuestra Constitución. Pero mientras nacerá otra figura jurídica de maltrato animal, y con ello nuevos aficionados atraídos por lo que podría verse como un espectáculo éticamente aceptable. ¿Dónde quedarán entonces las décadas de lucha para mostrar y demostrar el terrible sufrimiento de los animales en espectáculos de diversa estructura, aunque no haya muerte pública? Estaremos retrocediendo años en la percepción de que mientras no se mate, no es maltrato y violencia, lo que justificará circunstancias análogas, incluso en el ámbito familiar y escolar. Por último, la actividad económica y la crianza del toro de lidia de forma ética podía hacerse con la creación de santuarios y reservas protegidas que fomenten un turismo fotográfico y de observación de esta bella raza y de su comportamiento natural. Un turismo que enseña a nuestra niñez el bienestar, cuidado, protección de los animales y del medio ambiente. Y sí hay que conservar y preservar el arte que emana alrededor de la temática de la tauromaquia, así como sus grandes obras, contemplarlas en un museo, y su cultura, estudiarla en los libros de historia. Lo antes expuesto en relación con el maltrato animal está basado en valoraciones científicas para que literalmente a toro pasado no pueda decirse no lo sabíamos y que la historia nos juzgue. Señora Presidenta, la pregunta es: ¿le interesaría conocer el informe técnico veterinario sobre el sufrimiento de toros y novillos en las lidias incruentas? Sí, cómo no. Ahora hay puntos de vista distintos, ¿no? Hasta en la ciencia hay puntos de vista distintos. Entonces, pues hay que revisar unos y otros. A mí me parece que es un avance lo que planteó la jefa de gobierno. Habrá otros puntos de vista, pero yo considero que es un avance importante. Pero con gusto revisamos el documento. Gracias. Sí. Bueno, vamos con el maíz. A ver si nos ponen
Son 2 artículos porque la vez pasada leímos uno. Bueno, a partir de… Pásale, y ahorita leemos. Gracias. ¿Sí se ve? Ahí sube el… no se va a subir porque es PDF, ¿verdad? Bueno, este es la propuesta que fue aprobada ya por Cámara de Diputados, 2/3 partes, Cámara de Senadores, 2/3 partes, y los congresos locales, más de 17. Dice en el artículo 4, más arriba, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Es el derecho a la alimentación saludable. El Estado lo garantizará. Luego, este es lo nuevo, México es centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y la base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación como las transgénicas. Todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población. Debe priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, su manejo agroecológico, promoviendo la investigación científica humanista, la innovación y los conocimientos tradicionales. Y luego en el 27, más arriba, a ver si lo pueden subir. No, ya se pasaron. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural, se agrega cultural, económico y de salud, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina su bienestar. Adelante. A ver, regrésense porque no leí completo, perdón. Fomentará la actividad agropecuaria y forestal, cultivos tradicionales con semillas nativas, en especial el sistema Milpa, para el óptimo uso de la tierra libre de cultivos de maíz genéticamente modificado en los términos definidos en el artículo 4, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación, investigación, innovación, conservación de la agrobiodiversidad y asistencia técnica, fortaleciendo las instituciones públicas nacionales. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear, organizar y monitorear la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. Vénganse para que me… Ahora sí podemos decir, sin maíz no hay país. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y todas. A mi parecer, uno de los grandes aportes de la historia es la posibilidad que nos brinda de ejercer nuestro derecho a la memoria, de recuperar acontecimientos del pasado que nos permiten valorar la voluntad y el respaldo del pueblo como dos elementos esenciales para marcar el destino de una nación. Un ejemplo de ello es la expropiación petrolera,
acto de soberanía en el que se logró imponer la justicia laboral y el bienestar colectivo sobre los intereses particulares y la avaricia de empresarios extranjeros que explotaban nuestra riqueza petrolera. En este caso, una prueba irrefutable de que el general Lázaro Cárdenas gobernaba por el pueblo y para el pueblo fue la intervención radiofónica que realizó aquel 18 de marzo a las 10 de la noche, en la que comunicó que la decisión de expropiar fue una solución justa y bien meditada para acabar con la extensa disputa entre las empresas petroleras y el gobierno nacional. La contundencia del mensaje que dio en aquella ocasión generó el inmediato respaldo popular. Hubo manifestaciones multitudinarias mientras que mexicanos y mexicanas de todas las clases sociales aportaron desde dinero y joyas hasta legumbres, guajolotes y gallinas para contribuir al pago de la indemnización. Así que por todo esto, vale la pena que hoy recordemos la expropiación petrolera como un referente histórico de humanismo mexicano, expresado a través de la unidad en torno a la defensa de la soberanía nacional y de nuestra riqueza petrolera, misma que fue recuperada a partir de entonces para el beneficio del pueblo de México. Los invito a que veamos este video. Ese día, las puertas del Palacio de Bellas Artes se abrieron para recibir a una multitud variopinta. Mujeres humildes, campesinas e indígenas, con gallinas y guajolotes en las manos, se solidarizaron con el presidente Cárdenas para ayudarle a pagar la indemnización por la expropiación petrolera. Había también mujeres de clase media y alta que donaban lo que tenían para apoyar esa medida. El pueblo entero respaldó a su presidente. Era 12 de abril de 1938. El general Lázaro Cárdenas, unas semanas antes, había hecho lo impensable. El 18 de marzo había nacionalizado el petróleo. Por primera vez en la historia, el petróleo mexicano era de los mexicanos. A partir de ahí, el crudo se convirtió en un pilar de la economía nacional. Pero, ¿por qué tardó tanto tiempo en serlo? La expropiación petrolera fue la culminación de una larga batalla entre las compañías en manos de los empresarios estadounidenses, ingleses y holandeses con el Estado mexicano surgido de la Revolución. México se convirtió en uno de los principales países petroleros del mundo. Así, nuestro petróleo fue estratégico para que los países aliados ganaran la Primera Guerra Mundial. Pero esa riqueza no regresaba al pueblo de México. Durante su breve presidencia, Francisco I. Madero trató, al menos, de imponer un impuesto a las compañías petroleras estadounidenses, pero fue imposible. El Congreso Constituyente de 1917 dio facultades al Ejecutivo para declarar nulas las concesiones y sustituirlas por otras nuevas. Como era de esperarse, 80 empresas petroleras se ampararon y lograron que el Poder Judicial les diera la razón. Ahí empezó una larga batalla de 20 años por el petróleo mexicano y la soberanía nacional. Las empresas estadounidenses se negaban a pagar impuestos, a ceder sus explotaciones o reducir el tiempo de sus concesiones. Hasta que en 1938, el general Lázaro Cárdenas hizo valer las promesas de la Revolución y de la Constitución de 1917. Cárdenas movilizó a los obreros para que formaran sindicatos y presionaran con huelgas a las empresas extranjeras. Exigía con ellos aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo. Al no lograr ningún avance frente a la codicia de las grandes petroleras, Cárdenas tomó cartas en el asunto y acabó de tajo con las concesiones. El petróleo mexicano ha sido desde entonces nuestro. La expropiación del petróleo reafirmó la soberanía de México sobre sus recursos naturales. Estuvo inspirada en los principios nacionalistas de la Revolución Mexicana y es uno de los mayores logros del humanismo mexicano. Como siempre lo ha hecho, México se enfrentó a los imperialistas y salió engrandecido. La historia demuestra entonces que los ideales del humanismo mexicano prevalecen frente a los intentos de hostigamiento, abuso y oportunismo extranjero. Fue verdad entonces y será verdad por siempre.
Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana para hablar de humanismo zapatista. Nos vemos. De empresarios de Estados Unidos que piden al gobierno de Trump que se abra un panel para ajustar la política energética inconformándose por las recientes reformas que se aprobaron. Pero no afectan en nada el tratado comercial. Nada. Pero entonces no habrá retroceso, digamos, en la política que usted ya diseñó. Sí, no. Y además no afecta, no. Recuerden que en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, el petróleo se excluyó completamente de esto y además el tema de la inversión privada en un sector continuo. Entonces, no tiene por qué haber, puede haber inconformidad, pero legalmente no tiene sustento. Ya hablamos mañana de eso si quieren. Pues tampoco tiene porque es voluntario. No, nosotros no estamos obligando a nadie. Es voluntario, si el empresario quiere firmar, firma. Si no quieren firmar, no firman, pero eso ya lo va a decidir pues la gente donde compra. Gracias a todos, buen día.